vamos a tratar sobre la crisis de Podemos. Titular de la portada del País: el golpe de mano de Iglesias ahonda la crisis en Podemos. En páginas interiores, en la página número 15, la salida de Sergio Pascual ahonda la división entre sectores de Podemos. Recordamos que Sergio Pascual es el secretario de organización de Podemos. A continuación, la portada del Mundo, a 4 columnas, que le dedica el doble de espacio que El País, dice: Errejón se aleja de Iglesias por la purga en Podemos. El número 2 se toma un periodo de reflexión para valorar la crisis interna del partido. El secretario general rompe el equilibrio de fuerzas para dar más poder a su entorno más cercano. El PSOE ve peligrar un pacto por la depuración de los más moderados. Sánchez se cita con Iglesias al margen de Ciudadanos. En páginas interiores de El Mundo, en la página número 8, hay un gran titular que dice lo siguiente: Errejón da un paso atrás. El número 2 de Podemos se toma un periodo de reflexión tras la destitución fulminante de su hombre de confianza en la dirección. Iglesias impulsa a su núcleo duro con Montero y Mayoral al frente. En la siguiente página hay una noticia sobre Rafa Mayoral, que dice que es el amigo íntimo de la Juventud Comunista. El que había escrito una carta, si no se comprende ese titular, de la que ayer hicimos el comentario, puesto que la carta de Pablo Iglesias, tan cursi y tan chocarrera, como dijimos, pues fue motivada por este señor, y no sabíamos quién es, y ahora ya sabemos quién es. Sí, eso no tiene interés como noticia. La siguiente página, la página número 10 del Mundo, dice: más poder para Iglesias ante las fracciones rivales. Errejón ha perdido a su principal apoyo en los debates internos en Podemos, Iglesias nombrará a dedo a alguien de su confianza para controlar el aparato, y las consecuencias que esta crisis tendrá sobre su relación es la gran incógnita. Bien, vamos a enfocar este tema, que es el de la lucha por el poder, en el contexto donde se produce. Se habla de lucha por el poder como la definición última de la política. La política es una lucha entre facciones, grupos, partidos o personas por alcanzar el máximo poder según el sistema político donde se produzca esa lucha. Normalmente la lucha por el poder se da externamente. Es una persona contra otra, un partido contra otro, unas instituciones contra otras para controlar el máximo poder posible, porque está en la naturaleza humana de todas las vocaciones de poder y por tanto de todo tipo de vocaciones políticas y de todo tipo de jerarquías. Por ejemplo, la Iglesia. Pues dirá, bueno, en la Iglesia, pues sí, en la Iglesia, la organización de la Iglesia, hay luchas personales por el poder con motivo de los concilios. La lucha por el poder es inevitable en toda institución colectiva, pero en la política constituye el fin de su existencia. Así como en la Iglesia es inevitable que se produzcan celos, ambiciones personales entre los servidores de la Iglesia. Sin embargo, el aparato eclesiástico de la Iglesia no está justificada su existencia por esas luchas, son marginales. Y a pesar de esas luchas, la Iglesia continúa conservando la esencia de su función al servicio de una determinada creencia religiosa. No sucede igual en la política, salvo una minoría pequeñísima de personas inocentes que creen que se entra en la política y se sirva la política para ayudar a cosas tan indefinidas y tan poco conocidas como el bien común o la felicidad de los demás o vocación de servicio, palabras que se dicen para ocultar justamente la ambición de poder, la presunción o la vanidad. Quien se dedica a la política para ocupar un puesto público es imposible que lo haga si entre uno de sus ingredientes o resortes anímicos no está la ambición personal, de destacar de la sociedad, de parecer que tiene poder, aunque no lo tenga, si la política está alimentada por este tipo de ambiciones. Y eso es la lucha por el poder. Pero otra cosa diferente es cuando la lucha de poder se produce dentro de una misma organización política que lucha por el poder contra otros adversarios o enemigos, como son los partidos políticos. Entonces ahí la lucha por el poder normalmente se habla de ella cuando se refiere a luchas internas, de la organización interna, de los dirigentes, que luchan de manera oculta, no descarada, solamente al final se descubre, pero se tardan muchos años para ir plantando los hitos, los pilares, donde las ambiciones personales dentro del partido van cuajando
logrando cristalizar amistades, relaciones, promesas que en su momento serán útiles para dar a conocer abiertamente por las manifestaciones enemigas o de enemistad o de falta de conciliación de la lucha poder dentro de un partido político. Esto no tiene nada que ver con la teoría de la oligarquía de Michel. El partido es un partido que naturalmente su vida interna está regida por el aparato dirigente. Y las luchas del poder se producen dentro de la oligarquía del aparato dirigente. Y la lucha por el poder es personal, son luchas personales. Y como he dicho muchas veces, y lo puedo mantener por mi larga experiencia de conocimiento de la política por dentro y el conocimiento que he tenido tan íntimo de los partidos políticos durante la clandestinidad, pues conozco muy bien que no hay diferencias ni antipatías personales que no escondan o manifiesten luchas de ambición personal por controlar o tener el poder del partido. Es decir, la lucha por el control del partido, la que aparece como ambiciones personales. Y aquí ahora, en el caso concreto de Podemos, es evidente que después del caso de Monedero, donde evidentemente hubo no lucha por el poder, sino una menor resistencia a la crítica de la sociedad o la crítica externa por parte de Monedero, cuando fue atacado de corrupciones en Venezuela, no resistió el embate porque es un hombre que, aunque esté dentro de un partido, su vocación es más intelectual que de poder. Claro que tiene ambición de poder, pero sin subordinarlo a su propia personalidad, sea brillante, oscura, mediocre o alta. Eso no importa. El nivel de su inteligencia política no influye en el escrúpulo que tiene de no verse sometido su vida a una lucha que le aburre y que prefiere señalar estrategias intelectuales y políticas al partido que no estar dentro de las amistades y enemistades de las luchas por ocupar puestos. Pero hubo una lucha de verdad, no de Pablo Iglesias ni de Errejón contra Monedero, sino que Monedero no tenía la cualidad que se requiere para ser dirigente de un partido como Podemos, que se presenta como si fuera un partido revolucionario. Después se ha visto que no lo es, pero primera víctima de Monedero sí que demuestra en cambio no la cualidad de Monedero, sino las cualidades de Pablo Iglesias y Errejón ante la crisis que produjo la salida de Monedero. Y ahí se vio claro la diferencia de temperamento entre Pablo Iglesias y Errejón. Y en Pablo Iglesias se vio cómo utiliza todo, las amistades y los celos, en función de su ambición personal de ser el caudillo, el dirigente, el dictador único dentro de su partido. Eso se vio ya en las distintas posturas que mantuvo Errejón y Pablo Iglesias a propósito de la eliminación de Monedero de la dirección de Podemos. Pero ahora la lucha entre Errejón y Pablo Iglesias se ha traducido en actos al principio insignificantes y poco a poco reveladores de que entre ellos hay mucha más rivalidad que amistad, pero con una diferencia. Mientras que Podemos no cree en nada ni en nadie, y lo mismo que dice que se asalta el cielo con una metralleta, se toma por asalto, Errejón no. Errejón se parece un poco más a Monedero, no en el sentido de que tenga más vocación intelectual que Monedero, pero desde luego sí tiene un escrúpulo mental superior al que tiene Pablo Iglesias. Así, de los tres que hasta ahora hemos visto, Monedero era el que tenía más pretensiones intelectuales y Errejón aparece como un hombre de acción, y lo demostró con la salida de Monedero, pero a su vez con un control de la reflexión que no tiene Pablo Iglesias. Pablo Iglesias es un temerario y Errejón es audaz, pero la temeridad está excluida de su carácter personal. Y yo lo estoy diciendo no solo por sus palabras, sino porque lo hemos visto en la televisión y la manera de andar, la manera de moverse, la sonrisa permanente de alelado de Pablo Iglesias para buscar la simpatía. En cambio, Errejón, la concentración que tiene permanentemente en una cara de niño, que la concentra la mirada en los ojos un poco espantados, pues se ve que es un hombre que aún dentro de sí hay unos ideales fuertes, más fuertes que los de Monedero, porque Monedero puede desahogar esos ideales fuera del partido y Errejón no. Por esta razón la crisis que hay es mucho más profunda de la que hasta ahora dicen los periódicos. No porque yo tenga información ninguna, tengo menos que los periódicos, porque ni me aburren, pero me basta nada más los titulares y saber las posturas de uno y otro para saber qué es lo que está pasando dentro, porque conozco muy bien desde el punto de vista psicológico lo que es la ambición política de los que están al frente de partidos políticos.
Ahora bien, como a vosotros, a los que me oyen, a los medios, lo que nos interesa, no es tanto conocer la personalidad de Pablo Iglesias y de Errejón, sino cómo se va a traducir esa diferencia personal, primero, en la actitud de Errejón, que hasta ahora no es conocida. Dos, ¿qué influencia va a tener en Pablo Iglesias ante la invitación que le está continuamente haciendo Sánchez para volver a reunirse y tratar de conseguir un acuerdo para un pacto de gobierno entre Podemos y el PSOE? Esas son las dos preocupaciones que hoy ocupan el interés de la opinión pública. Y yo de esas dos me voy a pronunciar, pero antes de ello me gustaría saber cuál es la opinión de Pedro y de Luis, si queréis añadir algo, algún dato o algún aspecto que me haya dejado en el tintero en mi brevísima exposición hasta ahora, de que lo que he hecho es plantear el problema, para ahora ver qué repercusión tiene hacia afuera de Podemos y hacia adentro. Yo no tengo nada más que añadir. Si Pedro quiere añadir algo. Sí, Pablo Iglesias es un hombre que la característica que le define es la vanidad pura. El otro día pude conseguir su tesis doctoral, que la tengo, todavía no la he ojeado, y varios libros que tiene él también. Es que este hombre, además de creerse un revolucionario en estado puro, es que además se cree que es un intelectual de la talla, pues yo qué sé, de Immanuel Kant, del que Schopenhauer. No es para reírse, ¿eh? No, es que eso no digo no es para reírse en el sentido de que es que este hombre ha cogido un momento histórico que, apoyado por ciertos medios de comunicación, se ha visto en una tesitura, que es que este hombre realmente se cree que es de verdad lo que representa. O sea, se cree que es un intelectual, pero de verdad. Se cree que es un filósofo. Bueno, tiene libros, conseguí uno que se llama Maquiavelo frente a la gran pantalla, cine y política. Tiene libros de cine, tiene libros, vamos, es que lo abarca todo. Este hombre es un fuera de serie. Y luego, por supuesto, como estratega político y como comunicador, como le gusta decir a ellos, como todo, es que claro, si es que a este hombre no le puede toser nadie. Si es que yo no sé qué hacemos criticándole. Si es que es como Dios, es Padre Dios, con la coleta, la barba. No me extraña que a la mínima insurgencia en su partido la mine, pero ipso facto. Y esto es lo primero de lo que está por venir. Porque este hombre, cuanto más poder, o sea, es ambición de poder pura. Y lógicamente, si quiere asaltar el cielo, ¿cómo no va a querer asaltar su propio partido? Yo creo que es que viene de suyo. Bien, yo creo que es verdad, que es vanidoso, pero no creo que esa sea la cualidad que lo define como hombre político. La ambición de poder y la vanidad más bien son incompatibles. Un hombre vanidoso presenta un flanco débil a su ambición de poder. Yo creo que tiene más ambición de poder que de vanidad. Vanidad lo es, pero está al servicio, esa vanidad le es útil. De acuerdo. La está poniendo al servicio de la ambición de poder. Por ejemplo, si él en su grupo, en los que le rodean, entre esas señoras con una cara tan poco inteligente como la que ha tenido el bebé y la que ahora habla, sí. Bien, ante ellos, la vanidad de Pablo Iglesias se convierte en una virtud extraordinaria. Voy a poner un ejemplo. Cuando él se presenta en televisión para decir que Sánchez tiene que agradecerle que le está dando la presidencia y que él va a ocupar la vicepresidencia con todo lo demás que dijo, a pesar del ridículo tan grande que eso hace ante la sociedad, ese ridículo parece que él no lo siente. Y es mentira. No. Hay que ser mucho más finos que todos los analistas. Para eso estamos aquí, con una experiencia mía de más de 60 años o 70 de política. No, eso a mí no me engaña nada. Este hombre tiene una vanidad enfermiza, pero al servicio de su ambición de poder, que es ilimitada. De acuerdo. Bien, sentado eso, vamos a seguir el análisis. Decía que los seguidores, como esta señora Don Causa o Bencausa, como se llama, no lo sé. Descansa. Bien, y los demás, incluido Errejón, llegaron a decir, ante la crítica universal que se le echó encima por la enorme apariencia de vanidad que tenía su comparecencia en la televisión para decir yo he sido el que hago todo y le doy el poder a Sánchez, a pesar de eso, ¿qué dijeron todos? ¿Lo criticaron? Sí, lo criticaron, diciendo, ¿por qué? Dice, eso no es vanidad. Esa es una estrategia que necesita hacerlo para dar garantías de que lo que nosotros decimos como partido, si llegamos a un pacto con el gobierno, queremos garantía de que se cumpla. Y la garantía a ellos le llaman visibilidad. Hasta ese punto llega la imbecilidad política de Pablo Iglesias, que se tiene los demás periódicos por un hombre muy listo, y ya veréis lo que es. Están confundiendo la listeza con algo nuevo que en España no se conoce desde la Guerra Civil Española. Ni con Franco ni con el rey ha habido nadie en España que haga política. Y Pablo Iglesias es el primero que hace política en España.
Y como es el primero, pues parece que en la tierra de los ciegos el tuerto es el rey. Y en España nadie sabe nada, ni una palabra, porque no hacen política, ni la dictadura, ni esto tampoco. Lo que hacen es robar y repartirse cargos para la corrupción. Pero política, la lucha por el poder en España no se hace, no se sabe hacer. Ni lo hacen, el reparto de los partidos, la distribución de los partidos del poder. Pero si eso no es lucha política, si eso es un enjuague de consenso, si eso es algo de reparto de botín, esa es la única política, eso no lo es. Este hombre, en cambio, por instinto animal, porque lleva muchos años reprimiendo en Izquierda Unida su ambición personal de poder y por tanto sofocada su vanidad, no halagándose a sí mismo, lleva sufriendo tanto tiempo que ahora explota como el corcho de una gaseosa y lo que ha hecho es explotar y se ha encontrado de repente al frente de un partido ocupando la atención de los titulares de la prensa del mundo entero. Un pobre hombre sin formación ninguna intelectual, figuraros que ¿por qué? Porque tiene una ambición de poder sin límite y porque es temerario hasta la locura. La locura, sí, él no es un hombre prudente, no es el típico político, donde tiene cualidades, la audacia, por ejemplo. La audacia es la maravilla de las cualidades de un político. Acordaros de cuando Danton definió la esencia de la política, él decía, l'audaz, et toujours de l'audaz. La audacia sí, porque la audacia está dentro de las virtudes cardinales, porque la prudencia política sería imposible sin audacia. Pero lo que es excluyente de la virtud política es la temeridad. Pero es que acaso para hacer una guerra civil, tomar la decisión, no hay que ser temerario. Es que ser seguro del triunfo cuando no es un golpe de Estado. Es que la guerra civil española fue un golpe de Estado frustrado, fracasado. Eso fue la guerra civil, porque el golpe de Estado fracasó. Pues bien, Pablo Iglesias, inconsciente hasta extremos, que tú lo has definido como ignorante, porque es un hombre que dice lo contrario de Sócrates, cuando decía solo sé que no sé nada. Pues ya sabía algo, Sócrates. No sabía muchísimo. Claro. Lo que no sabe, que no sabe nada. Figúrate la ignorancia que tiene Pablo Iglesias. Es un inculto, si es un hombre inculto. Si no sabe ni quién es Einstein, ni Newton, ni Kant. Este es un cara dura. Pero bien, utiliza su vanidad al servicio de su poder. Su ambición de poder es superior. Y estaba yo viendo, analizando el comportamiento de Monedero, de Rejón, antes, para prejuzgar o adivinar qué puede suceder ahora. Es decir, primero, en Rejón dicen que está retirado. Retirado lo que está es asustado de lo que le viene encima. Porque una de dos. O se retira del partido como Monedero, o se va, o decide plantar una lucha contra Pablo Iglesias y en ese caso ha perdido ya la batalla. Porque en las luchas internas de partido, los segundos, la cronometría es esencial. Ahora, si Errejón reacciona, ¿qué va a reaccionar? Cuando sus amigos ya no tienen plaza de mando, donde los puestos de mando están ya ocupados por los amigos de Pablo Iglesias. Si hay batalla, la tiene perdida Errejón. Pero Pablo Iglesias la puede perder por sí mismo. La batalla del poder la puede perder Pablo contra sí mismo, no porque Errejón los derrote. Y ahora veréis hasta qué punto pienso cómo es Pablo Iglesias, cómo no me extraña nada, ni su personalidad ni su talante, y cómo yo lo desprecio políticamente, a pesar de que haga lo que haga. Ahora tiene ante sí dos posibilidades. Ya sabe que Errejón no es su enemigo. Eso probablemente lo sabía antes. Por eso ha actuado con esa prisa, porque sabía que Errejón no es nada para él. Y es verdad, Errejón es más inteligente, más culto, más honesto, tiene ciertos escrúpulos, por tanto la superioridad de Pablo Iglesias es absoluta. Él no tiene nada de esas cualidades, no tiene ni residuo de ellas. Por tanto, él es un cínico que puede decir hoy blanco y mañana negro, sí. Y el día anterior dice azul. Y ahora es monárquico, como antes era ultra revolucionario, leninista, ni hablar, hombre. Mira, hasta tal punto este hombre persigue el poder, pero ¿cómo el poder? Hasta tal punto llega su ambición mezclada de vanidad que ha aceptado la monarquía por vanidad, ha renunciado a toda revolución. Está dentro de un Estado, de una constitución falsa, y él acepta ser un servidor de ella, igual que Cayo Lara, igual que Santiago Carrillo, igual que el Partido Comunista, lo mismo que Garzón, su amigo, al que traiciona, o que Tania Sánchez, a la que traiciona. Si este no será leal con nadie nunca, nunca. Entonces, al no ser leal, ¿qué tiene al lado? Personas cobistas que lo adulan para mantener a su lado cierta apariencia de poder. Pero uno a uno irán cayendo.
Y lo que tiene en sus manos ahora Pablo Iglesias es una alternativa. ¿Qué hace? Una, nuevas elecciones, que es la que yo he defendido desde el primer día. Pero esta vez aliado con Garzón, para que ese 1.000.000 de votos que teóricamente van destinados a Izquierda Unida, al unirse con los de Podemos, produzca, en vez de 2 diputados, pues produzca 8 diputados. Esa es primera alternativa. La más fuerte atracción que tiene Pablo Iglesias en su temeridad es esta: correr el riesgo. Él no tiene miedo a los riesgos. Cuidado, el temerario desprecia los riesgos. Eso puede ser una cualidad. Lo que es un defecto del temerario es que no aprecia su propia fuerza. Ese es el riesgo que tiene de perder. Pero no temer los riesgos, eso es una cualidad. Pero el hombre prudente no teme los riesgos. Y para hacer frente a ellos, tienen que estar calculados. Ese es el tema. Quien calcula el riesgo es audaz, si lo enfrenta. Quien no lo calcula es temerario. Pues Danton, por ejemplo, de la Revolución Francesa, cuando fue inicialmente atacado de una manera suave, diciendo que era amigo de Fabre de Églantine y de los demás que estaban siendo ya juzgados y iban a ser condenados por corrupción en una compañía de la India, y eran amigos de él. En lugar de quedarse en París, hacer frente a la corrupción, porque era temido, tenía muchísima personalidad y valor. En lugar de eso, por comodidad, o no se sabe por qué, eso es un misterio que la historia no ha aclarado, se fue de París, se fue a provincia. Y cuando regresó ya era tarde, ya tenía el complot para acabar con su vida Robespierre y Saint-Just, el joven revolucionario, el ángel exterminador, ya iban a por él. Por tanto, ahí, siendo un hombre audaz, tuvo la temeridad de irse de París y no hacer frente al peligro que se cernía primero sobre sus amigos, que era la manera de llegar a él. Bueno, pues esto ha pasado con Pablo Iglesias y Errejón lo mismo. Errejón se queda solo, sus amigos han sucumbido a manos de Pablo Iglesias, Errejón se retira a reflexionar, en lugar de salir como un ciclón en defensa de sus amigos y no aceptar de ninguna manera que ahora sustituya a los cargos del destituido secretario de organización. La batalla tenía que darla inmediatamente y claramente Errejón, pero Errejón no tiene el temperamento político que tiene Pablo Iglesias. Y Pablo Iglesias es 100.000 veces más listo que Errejón y 100.000 veces más tonto, más irresponsable y más inmoral. Todo hay que decirlo, pero tiene unas virtudes para la política superiores a las que tiene Errejón y las que tenía Monedero. Ahora, ¿qué pasa con Errejón? Que va a llegar tarde. De él se puede esperar cualquier cosa, desde dimitir y abandonar a emprender una lucha a largo plazo, pero que los temas de actualidad no permiten ese largo plazo en Podemos. La proximidad de un acuerdo o un rechazo del acuerdo con el PSOE, la proximidad de unas nuevas elecciones si no hay un acuerdo, impide que en tan poco tiempo Errejón pueda plantar cara de verdad y en profundidad, quiero decir, viajando por toda España, entrevistándose de verdad con todas las organizaciones locales, internas y regionales de Podemos, para preparar la lucha de verdad por el poder contra Pablo Iglesias. No tiene tiempo, porque los asuntos urgentes van a comer la atención, van a ocupar y comer, sí, el tiempo dedicado todos, no solo Pablo Iglesias, sino todo el partido a la situación que se avecina, que son las nuevas elecciones. ¿Y cuál es lo que yo admito hoy que antes no lo admitía? Hasta ayer yo no admitía más que una sola posibilidad: nuevas elecciones. Hoy sigo diciendo, el 80% de probabilidad es nuevas elecciones. Y solamente hay una posibilidad que antes no existía, y la ha abierto: la cobardía, la indecisión, la falta de madurez política de Errejón, es que sea el propio Pablo Iglesias, que no tiene escrúpulo para dar los bandazos a la izquierda, a la derecha, o que sea, el que, como calibre bien y esté bien aconsejado, si no le engañan los test sobre los sondeos, si le llegan informaciones ciertas que en los sondeos puede tener una desilusión y una pérdida de las esperanzas, este es capaz de llegar a un acuerdo inmediato con Sánchez. No lo conocéis. Sí. Esto no es más que puro oportunismo, de poder personal, vanidad sí, al servicio del poder. Este es capaz de que en el último momento decir, ¿cómo? Errejón, fuera todo. ¿Queréis que parte? Ahora mismo, venga. Y renuncio que hasta el derecho a decidir. Le da igual si todo eso son trucos para tener alianzas, pero como vea perdida o una pérdida grande en las expectativas electorales, Iglesias. Este es el polo opuesto de Rajoy. Porque Rajoy sí que no es temerario. Pues Iglesias, por su temeridad,
es capaz de jugarse a una carta. Lo que pasa es que el PSOE y Sánchez, a ver cómo se puede nadie fiar de un socio como Pablo Iglesias. Es otra cuestión. Pero Sánchez puede hacerlo, porque Sánchez tiene tal ambición de poder y también de vanidad, pero no la ostenta tanto. La vanidad de Sánchez la da su cuerpo, sus movimientos, su físico, y su cara y sus actos, pero no sus declaraciones, no sus expresiones. Pablo Iglesias además lo dice. Cuando Pablo Iglesias sale todo el día en la televisión con una sonrisa que no se cierra los labios jamás, que no se le ven más que dientes, es cuando está la televisión. Porque cuando no hay televisión, su boca es normal, es cerrada. Y sin embargo, cuando están las televisiones o las fotos, tiene una sonrisa donde no solamente están los dientes, sino los labios fijados, el de arriba. No oculta nunca los dientes para que su sonrisa sea permanente. Eso no existe. Nada más que una persona con gran dominio de su escena, de la aparición en escena, puede dominar una boca para que continuamente esté sonriendo. Andando y sonriendo, andando y sonriendo. Si no es que hay otra cosa. Bueno, todo eso está estudiado, eso está dirigido, es como un actor, ese no cree en nada. Bueno, no digo frases porque son suficientes lo que estoy diciendo, pero sí que conozco al personaje porque he conocido materiales humanos de ese tipo. Y lo he visto caer dentro de los partidos, y lo he visto en España y fuera de España. Este hombre ha tenido la inmensa fortuna de haber sido precedido por el movimiento del 15M, que siendo un movimiento muy poco lúcido, pero movilizó a millones de españoles porque estaban hartos y decían no a lo que hay, pero no sabían por qué decían ni siquiera que no. No sabían las causas ni los remedios. Por eso del 15M no ha salido nada, ni un proyecto nuevo de ley electoral, ni un proyecto nuevo de separación de poderes entre el legislativo. Y es que no ha salido nada sano del 15M, pero ha salido lo insano. La mayoría de la gente de buena fe se retira, pero ahora aparece Pablo Iglesias, se apoya en ellos y en un grupo anticapitalista y surge con un programa revolucionario de poner prohibidos los desahucios, una renta universal y que los servicios esenciales, agua, luz, teléfono, sean gratuitos para todo el mundo. Bueno, ante eso, ¿quién no lo va a votar? Pues ¿quién no lo va a votar de un pueblo que lleva 80 años ignorando lo que es la política? Un pueblo que después de Franco ha conocido algo peor que el franquismo, que es el consenso. Porque con el franquismo no estaba prohibido pensar, el pensamiento era libre, con el consenso no, está prohibido el pensamiento y por tanto la libertad. ¿Qué importa la libertad, ni la prensa, ni las televisiones que hoy hay y que no había con Franco? Si no hay libertad de pensamiento, ¿cómo va a haber libertad de expresión? Claro que se expresa lo que todo el mundo desea y quiere, que es ocultar que esto es falso, que la Constitución fue dada de una manera fraudulenta, que no ha habido periodo de libertad constituyente, que hoy no hay libertad de expresión, que a mí me tienen miedo más que a Pablo Iglesias. Bueno, Pablo Iglesias al contrario, es un invento de los medios de comunicación para reforzar la decadencia evidente del PSOE y del PP y del Partido Comunista. Los que fundaron el nuevo sistema han caído, no tienen prestigio ninguno, y los medios preocupados y la IBEX no tienen inteligencia para eso, pero los más aventureros, como puede ser los que tuvieron los canales de televisión últimos, lo ponen y lo exhiben, ganan dinero, ahora están en rentabilidad y es una operación de marketing la que hacen. Pero Pablo Iglesias se lo cree porque cree que no es el marketing, que es él, su cualidad, que es él. Él no lo sabe y por eso es temerario. Él no sabe a quién le debe el éxito popular que tiene, ni qué tiempo duran los éxitos. Porque él, 24 horas después de haber fracasado, Pablo Iglesias, nadie se va a acordar de él. Nadie. Como nadie se cree hoy ni se acuerda de Zapatero. Pues va a ser lo mismo. Pero bien, hay que hacer, nos están escuchando, tenemos que hacer análisis serios, distintos de los que hace la prensa. Tenemos que saber lo que es la política, la psicología y los partidos. Y lo que yo digo es que hay un porcentaje pequeño de una jugada temeraria de Pablo Iglesias. Que es decir, renuncio al derecho a decidir con palabras, no así renuncio, diciendo lo dejaremos para después, contentará a los demás diciendo absteneros, porque yo voy a hacer esto después con tiempo, pero de momento para entrar en el gobierno tengo que decidir que no toco el derecho a decidir. Bien, eso no lo descarto, pero nadie se atreverá a decirlo, porque nadie conoce lo que es la política en España, ni los periódicos, ni los periodistas, ni la televisión. No saben que la política es lucha por el poder, y en España no hay lucha por el poder porque ha habido, primero Franco, después reparto del botín franquista, y todos los que hay son los que han participado en el reparto. No tienen mérito ninguno, se rindieron, no lucharon por la libertad y por eso son despreciables, empezando por el PSOE.
No digamos el PP es el heredero de Franco. ¿Y el Partido Comunista? ¿Quién? ¿Santiago Corrillo? No, la única persona respetable que ha habido en el Partido Comunista se llama Gerardo Iglesias, porque vio que no iba a ningún lado, se retiró a la mina, dando un ejemplo de lo que es un hombre antes que un político. Primero ser hombre. Y Pablo Iglesias, veréis, Pablo Iglesias, no excluyo, por tanto, la posibilidad de que Pablo Iglesias haya un porcentaje de que sea capaz de tirarse al monte pactando con Sánchez, pero aunque él no escuchará a otro y tiene una fe ciega en sí mismo, no veis la manera que tiene de sentarse y mirar a Garzón cuando él primero las negociaciones con Garzón y ahora cuando se reúne con uno y con otro, si ese es un hombre que no tiene ni idea siquiera de lo que son las relaciones humanas ni sociales, es un hombre que se cree en sí mismo, tiene una fe en él absoluta, cree que tiene el don de la adivinanza y que lo que él haga sonará a oro. Donde él toque, el triunfo está asegurado. Pero no porque él crea que sabe nada. Él sabe que no tiene ni idea de nada. Él es incapaz de sostener una conversación con un intelectual. Pero en cambio es capaz de insultar. Y como puede insultar y hablar como una ametralladora insultando, es por lo que nadie digno puede aceptar jamás tener un debate con él. A ver, Pedro. Mire, hay una frase que me quedó grabada cuando fue la polémica de Rita Maestre por lo de la capilla, etcétera. Hubo mensajes vía Twitter o vía vídeo de varios miembros de Podemos y todos decían, bueno, Rita, pues yo confío en ti, pues tú eres una profesional, lo que sea, mensajes así asépticos. Bueno, el mensaje de Pablo Iglesias fue así: bueno, Rita, confío mucho en ti, has sido una de mis mejores alumnas, o sea, como si estuviera hablando de Rödinger, ¿sabes?, de una de sus discípulas. O sea, es que este hombre, de verdad, y lo que estamos haciendo es un gesto de respeto, porque no hay mayor respeto que decirle a una persona, intentar atraerla hacia un conocimiento que crees que es más potente. Es decir, Pablo Iglesias, que sí, que habrás podido triunfar políticamente y estar en el Congreso, pero que no eres ningún filósofo ni ningún intelectual, que eres un inculto. Y me alegra haber visto una entrevista a Félix de Azúa, que es el nuevo miembro de la academia, que dice, y me gustó, porque ya es hora que gente tome la palabra en este sentido, gente sobre todo de humanidades, que dice, una persona madura y con un poco de cultura no puede escucharle más de 5 minutos sin echarse a reír. Pues es que es algo evidente, pero es que este hombre, me llevé una sorpresa la cantidad de libros que le han editado, pero ir al cine con Maquiavelo, o sea, es que este hombre... Bueno, pues yo digo, este hombre está a la altura de los votantes a Franco y de los votantes a esta monarquía. Claro. Este hombre es el que se merece el pueblo que vota, no el tercio que no vota. El tercio lacrático no lo merece, pero los que votan merecen a Pablo Iglesias. Son ellos que tienen lo que merecen. Y Pablo Iglesias, si hace un pacto y triunfa, que les dé y revele lo que es para tantos millones de personas que pueden ser engañados por un payaso. Exactamente. Eso, pues merecen que este payaso gobierne. ¿De acuerdo con quién? Con un ignorante tan grande como Sánchez. Perfecto. Pues bien.